En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomado el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a los sarmientos, que los amontonan y se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos creyentes de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos hoy a compartir la palabra, a este alimento espiritual que nos debe fortalecer día a día. Y para eso debemos estar unidos a Cristo. Ese es el mensaje de hoy, estar unidos a Cristo. Al estar unidos a Cristo daremos no frutos, sino muchos frutos. Así es, así lo dice la Sagrada Escritura. ¿Verdad, Rosita? Hola, Rosita. Claro que sí, hola, querido Un esposo. saludito. Hola, queridos hermanos, y un saludo para todos ustedes, con cariño, con amor. Y sí, la palabra de hoy, su santo evangelio, nos manda a nuestro Señor Jesucristo a permanecer unido a Él. Así es, hoy es divina. Bueno, siempre Y si no permanecemos, ¿qué nos pasa? Nos cortan, nos secamos, Nos secamos. montan, nos Sí, señor. amontonan y nos queman. Uy, bárbaro, muchas cosas, ¿no? Y si permanecemos en Él y damos mucho fruto, vamos a pasar a ser sus discípulos. Así es. Vamos a partir, amados hermanos, porque de aquí hay mucho alimento espiritual para uno saborearlo, pero vamos a ver el tiempo a donde nos lo permite Dios. El versículo 2, el 3, a ver, lea el 3, Juan 15, 3. Ustedes ya están limpios. Amados hermanos, vamos a empezar por aquí. Escuchen lo que dice la Sagrada Escritura. Escuchen lo que dice el Maestro para ustedes y para nosotros. Otra vez. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. ¿Ustedes ya están limpios? Gracias a la palabra que les he anunciado. Vamos a partir de ahí. Gracias a la palabra de Dios a la que les he anunciado. Pero eso sí, deben estar unidos a Él, a la vía, al tronco. Vamos a ver qué nos dice la palabra, porque eso es lo que, por ahí empieza el Evangelio. Gracias a la palabra que les he anunciado. ¿Qué está escrita? Esta, las Sagradas Escrituras. Dice Juan 20:30, estas se escribieron para que creamos en Él. ¿Verdad? Porque muchas otras cosas hizo Jesús que no está escrita en esta, pero estas se escribieron para que creamos. Fíjense, estas se escribieron para que creamos y nos cuesta leerlas. Ahora, ¿qué tal si se hubiesen escrito todo lo que Jesús hubiese hecho? Menos leeríamos la Biblia, ¿verdad? Sí, yo entiendo. Pero partamos de aquí porque por medio de la palabra de Dios nosotros nos vamos a dejar iluminar, nos vamos a dejar guiar. ¿Ustedes ya están limpios? ¿Otra vez, Rosa? Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Gracias a la palabra que les he anunciado. Y la palabra de hoy viene a decirnos que debemos permanecer unidos a la vid verdadera que es Cristo. A esa para que podamos dar ¿qué? Frutos. ¿Para que podamos dar qué? Muchos frutos, dice la Sagrada Escritura. No se le puede retirar la palabra grande, maravillosa. Muchos.
Porque dar fruto sí podemos dar, pero el Señor quiere que demos mucho fruto y fruto de santidad y que de esa manera finaliza el 8, escúchenlo, escuchen el 8, cómo finaliza. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Abundante, mucho, de esa manera glorificamos a Dios. Pues vamos a estar atentos a qué nos dice las Sagradas Escrituras, porque es por medio de su palabra que nosotros vamos a ¿qué? A ser santificados, purificados. Por medio de la palabra de Dios es que vamos a glorificar a nuestro Señor y que ella daremos frutos. Pero apartado del Señor, amados hermanos, no podemos dar frutos. ¿Y cómo vamos a permanecer en Cristo? Porque hoy es la vida verdadera. ¿Cómo permanecemos? Yo quisiera, porque me han dicho, me han contado que debemos permanecer en Cristo, pero ¿qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué es permanecer en Cristo? ¿Será que yo con solo decir Señor, Señor, te alabo, te bendigo desde mi casa o desde cualquier lugar listo y basta? Y ya con eso permanezco en Cristo. Pues vamos a ver qué dice las Escrituras. Recuérdame el 3, Rosa. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pues vamos a escuchar la palabra que Cristo nos ha anunciado. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y siguiente, para permanecer en Cristo, amados hermanos. Vamos, yo quiero permanecer en Cristo, unido a la vid verdadera para dar fruto en abundancia, mucho fruto. Pues voy a oír la palabra de Dios y la voy a poner en práctica. ¿Estamos de acuerdo? Vamos pues. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y siguiente. Las partes del cuerpo son muchas. Atención, la vid es la comparación de hoy. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los sarmientos. La vid es el cuerpo, la vid es el tronco. Los sarmientos somos muchos, somos ustedes y nosotros, ¿verdad? La comparación en este caso San Pablo como lo hace. Las partes del cuerpo son muchas. Del cuerpo son muchas. La vid es una sola, el tronco, la vid, el Señor es uno solo. Y los sarmientos somos muchos. Viene San Pablo y a ponerlo como el cuerpo. Y presten atención y nos va a decir qué es el cuerpo y cómo nos integramos al cuerpo de Cristo para permanecer unidos a Cristo y dar fruto, mucho fruto. Oiga. Pero el cuerpo es uno. Cristo es uno. La vid es una. La vid verdadera es una. Pero el cuerpo es uno. Y ya vamos a ver qué es el cuerpo para que tengamos la sintonía y nos dejemos purificar, nos dejemos guiar, iluminar, santificar por la divina palabra. ¿Verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Siga. Por muchas que sean las partes. Por muchos que sean los sarmientos, las partes del cuerpo. Todas forman un solo cuerpo. Todos estamos unidos a Cristo. ¿Verdad? Claro, a la vid verdadera. Por muchas que sean las partes. Todas forman un solo cuerpo. Y vamos a ver de qué manera y qué es el cuerpo, porque todavía no nos lo ha aclarado. Sigue. Así también Cristo. Así también Cristo hace la comparación para que ustedes no tengan duda, ¿verdad? Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Dejémonos iluminar por la palabra de Dios. Ustedes ya están purificados por medio de la palabra que yo les he dado, dice Jesucristo. Va, otra vez. Hemos sido bautizados. Aquí partimos entonces. Por medio del bautismo hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. ¿Y qué dice San Pablo? Que cómo nos integramos a ese cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Cuando fuimos bautizados, recibimos el Espíritu Santo, se nos abrieron las puertas del reino de los cielos, nos perdonaron los pecados, nos revestimos de Cristo, nos lleva a la santidad, a la salvación, pero nos integramos al único cuerpo de Cristo. ¿Y qué será el cuerpo de Cristo?
San Pablo en Colosenses, capítulo 1, no me pierda ahí, capítulo 1, versículo 18, viene a aclarar para qué, para que no haya duda, pues, ¿qué es el cuerpo? Para yo estar integrado del cuerpo. ¿Y cuántos cuerpos son? ¿Serán muchos cuerpos con un solo miembro o es todo lo contrario? Un solo cuerpo con muchos miembros. ¿Verdad que sí? Es un solo cuerpo con muchos miembros. La vid con muchos sarmientos. Pero hay que permanecer en Cristo, unido a Cristo, porque si el sarmiento se corta, se echa al suelo, se seca, lo amontonan y se queman, nunca dará fruto. Ah, por eso entonces yo quiero saber qué es el cuerpo para permanecer en Cristo, ¿verdad? Y no echarme a un lado, que me echen afuera y secarme, porque ahí sí será el llanto y la desesperación. San Pablo entonces muéstranos qué es el cuerpo de que habla en Corintios. Aquí lo va a decir clarito en Colosenses 1:18. Y Él Cristo, es, Cristo, Cristo. Él, es la cabeza no se lo olvide, Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, del cuerpo, no dice de los cuerpos. El Cristo, la vid verdadera, es la cabeza del cuerpo. es decir, Es decir, para aclararlo, para que lo entendamos figurativamente, lo muestra San Pablo para que nosotros estemos claros y nos lo hace la comparación con nuestros cuerpos, ¿verdad? Nuestros, somos muchos, pero el cuerpo de Cristo es uno solo, pero que cada uno de nosotros tenemos las partes del cuerpo, claro está, para que no necesita explicación, pero que todas esas partes, siendo Cristo la cabeza, otra vez Rosita, y Él es la cabeza del cuerpo, nos va a aclarar San Pablo para ustedes y para mí qué es ese cuerpo. Presten mucha atención. es decir, Es decir, de la iglesia, de la iglesia. ¿cuántas iglesias? Una. Por eso no puede haber la cabeza que es Cristo con muchos cuerpos, con muchas iglesias. No puede existir, eso no es de Dios. De Dios es Cristo cabeza, la iglesia su cuerpo. Y nosotros pertenecemos a su cuerpo. No puede andar como muchos que andan solamente con la cabeza. ¿Y el cuerpo dónde queda? No, el cuerpo es aquella congregación, no se ha visto una cabeza con muchos cuerpos. Eso invento de Satanás. Pero nosotros los creyentes nos integramos al cuerpo, a la iglesia de Cristo por medio del bautismo. Y es como permanecemos en Cristo, como los sarmientos para dar muchos frutos. Los que se han separado del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia de Cristo, tienen sus cabezas. Pero no darán el fruto o los frutos de santidad, los muchos frutos, porque no han permanecido en el cuerpo de Cristo unido a la vid verdadera. Se les respeta. Pero San Pablo viene a mostrar que ese cuerpo del que habla Jesucristo es su iglesia, la suya. No habla de 77,000 que ya van por allá. No, no. San Pablo viene a decir, Cristo es la cabeza del cuerpo. Es decir, no puede andar la cabeza a un lado y el cuerpo a otro. Más claro, imposible. Más sin embargo, San Pablo lo va a mostrar en Efesios. Lea el 27 de donde estábamos. De Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27, para ahorita irnos a Éfeso o a Efesios, ¿verdad? Al pueblo que le habla San Pablo con más claridad y lo va a comparar con algo maravilloso. Ya se lo vamos a contar. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo porque pertenecemos a la iglesia, dice San Pablo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. No son los cuerpos de Cristo, son el cuerpo de Cristo. Es decir, ustedes son la iglesia de Cristo. Por eso nosotros ya tenemos que ir corrigiendo esa forma de cantar que muchos la toman y no se dan de cuenta. Pero ya debemos ir corrigiendo, es decir, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Eso hay que corregirlo. Porque no soy iglesia, yo no soy la iglesia. Formo
parte de la iglesia de Cristo, es decir, formo parte del cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Entonces, ¿cómo debo decir? Yo no soy la iglesia, yo soy iglesia. Tú eres iglesia. ¿Por qué? ¿Qué dice San Pablo? Ustedes son el cuerpo de Cristo. Pertenecemos, no es que usted es cuerpo y ya, eres la iglesia. Yo soy el cuerpo y ya, soy iglesia. Entonces, ¿cuántas iglesias? ¿2, 3, 4? No, una sola. Pertenecemos, siga. Y cada uno en su lugar ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Otra vez. Y cada uno en su lugar es parte de él. ¿Quiere que se lo explique otra vez? Pues lo vamos a volver a leer. Y cada uno En su lugar en el pie, en la rodilla, en el corazón, en la mano, las partes del cuerpo, es parte de él. no es, sino es parte. Es parte dentro de la iglesia de Cristo. Esas partes de la iglesia, del cuerpo, tienen sus funciones, ¿verdad? Para aquellos pues, que desean, ¿no? Desean ser predicadores, ¿no? Llevar el evangelio porque le anhela, pero le cuesta porque ella o él se le hace un poco difícil estudiar la Sagrada Escritura, aprenderse la cita y darla a conocer con facilidad y tal. Se le hace difícil. ¿Será que por eso va a dejar de pertenecer al cuerpo de Cristo? No. No podrá en la predicación, pero podrá en el servicio, podrá en la oración, podrá en el canto. Cada uno, repítalo, Rosita. Y ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar ¿Ve? ¿Se da cuenta? Cada uno en su lugar. Si no puedes en la predicación, podrás en el canto. Si no puedes en el canto, podrás en el servicio. Si no puedes en el servicio, en la oración. Cada uno en su lugar. es parte de él. No porque no puedas predicar, no eres la iglesia. Claro que sí. Claro está, ¿no? Claro está. Que no porque esté en el servicio de oración, en el servicio, en la función, en la misión de servir, de ayudar y esto y lo otro, voy a descuidar lo más elemental que es la Sagrada Escritura. No lo podemos hacer. De hecho, el apóstol 6:12 dice que no podemos abandonar la palabra de Dios. No es correcto abandonar la palabra de Dios. Tenemos que, va ligada la oración y la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios, ¿verdad? El servicio y la palabra de Dios. Servicio también, pero no podemos dejar la oración. La oración debe ir primordialmente. ¿Para qué? Para que en esa oración podamos nosotros llamar, invocar al Espíritu Divino de Dios para que nos dé la sabiduría. Ahora, Efesios 5:23, aquí está más claro. Permanecer en la vida verdadera para dar muchos frutos. Amados hermanos, si nosotros nos salimos del cuerpo de Cristo, no vamos a dar frutos esperados por Dios. Se darán otros frutos, pero no el de Dios. Aquí San Pablo ahora lo va a mostrar cómo es con el matrimonio. Para los que le tienen temor al matrimonio, para los que dicen que el matrimonio es un invento de los católicos, a se les respeta. Por eso no se casan, allá ellos. Pero San Pablo va a mostrar matrimonio y va a mostrar Cristo y iglesia. ¿Qué quiere decir? Que Cristo y su iglesia es una sola. ¿Qué quiere decir? Que el hombre ha de tener una sola esposa. Allá los que tienen 3 y 4 y 5. Se les respeta, pero es malo, es pecado, no es así. ¿Y qué quiere con su iglesia? ¿Y qué ha de ser el esposo para con su esposa? Es fascinante, pero para eso tenemos que estar unidos. No van a ver que el hombre, que es la cabeza de la mujer, debe tener muchos cuerpos. O que va la cabeza, que es el hombre, lo va a hacer la comparación, y va a tener 3 cuerpos. Hay quienes gozan de eso, pero es pecado. O viceversa, la mujer. La mujer tiene 3 cuerpos, ella siendo una tiene 3 y 4 hombres. No, eso es invento de Satanás. Porque lo va a mostrar, habla del hombre, habla de la mujer, como Cristo de la iglesia, su cuerpo. Escúchenme, 5:23 de Efesios. El hombre es cabeza de la mujer. ¿Se dan cuenta? El hombre es cabeza De la mujer. es decir, no puede andar la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro. Así igualito que Cristo ahorita lo va a decir. No puede andar el Cristo, que es la cabeza, con muchos cuerpos por otros lados.
Y sabemos cuáles son esos cuerpos que llaman los pentecostales, los mormones, la luz del mundo, los evangélicos, retorno de Cristo, Jesús solo, acompañado y para ustedes contar. ¿Verdad que sí? Se dicen llamar iglesias, pero no son las de Cristo. Ellos aman a Cristo y dicen que se quedan con la cabeza, pero con el cuerpo no. ¿Quién se ha querido quedar solamente con la cabeza? Dale. El hombre, El hombre es cabeza de la mujer, ¿cómo qué? como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Se da cuenta? Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia su cuerpo. Unido, está unido, no está separado. Por eso dice el evangelio de hoy, sin mí nada podéis hacer. Permanecer en mí, si vosotros permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren, lo que conseguirá. Y por medio de la palabra es que le estamos hablando, porque ella nos santificará, ella nos purificará. ¿Sí o no? Claro. Allá sí queremos creerle, se lo estamos compartiendo con capítulos y versículos. Como Cristo, Como Cristo es cabeza de la iglesia. de la iglesia. Si la iglesia es su cuerpo, ¿cuántos cuerpos tiene que tener Cristo? Uno. ¿Y cuántas iglesias tiene Cristo? Una. ¿Y las otras? Para reflexionar. ¿Qué quiere decir? El esposo es la cabeza. ¿Cuántos cuerpos tiene una cabeza? Uno. ¿Cuántas esposas debe tener? Una. ¿Cómo? ¿Quién? Como Cristo tiene una iglesia. Allá, ay, ay, ay. Allá, ay, 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 aquellos hombres que tienen muchas mujeres. Ay, 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 aquellos que se dicen ser cristianos, que creen en Cristo y están en diferentes iglesias. No, porque aquí no me sentí bien, me voy a la otra. No, porque aquí tampoco me voy a la otra. ¿Y sabe qué? Es un pecado, por supuesto. Y acumulan pecados, porque la mayoría de ellos estuvieron en la iglesia verdadera de Cristo y fueron bautizados. Claro que sí. Y se salieron de esa por no sé qué circunstancia, porque no conocían la doctrina de Cristo, se salieron y fueron engañados. Y se van a esa donde se siente bonito y allá se bautizan. Se salen de ahí, se van a la otra y se bautizan. Y tienen una 14 de bautizos encima, cuando la Biblia habla de uno solo. Entonces, que alguien me explique. No han permanecido en Cristo y por eso andan de aquí, de allá, que ya no saben ni en quién creer. Siga. Como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. De su cuerpo, de su iglesia, ¿es qué? Cuerpo suyo. No. Del ¿Qué cual es asimismo Salvador. Salvador de su iglesia. Así lo dice Hechos 2:47. Salvador de su iglesia. Hay entonces aquellos que están fuera de su cuerpo, ¿no? Los irá a salvar el mandrake, el mago. Hay aquellos entonces hombres que tienen más de un cuerpo, más de una mujer, que no les pertenece, le pertenece una sola. Ay, 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 ¿no? Escuchen, Salvador de su iglesia, de su cuerpo es Cristo. Escúchelo, Hechos 2:47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad, a la congregación, a la iglesia, ¿a quienes agregaba? a los que se iban salvando. A los que se iban salvando. ¿Por qué? Porque Él es su Salvador. Lo dice la Biblia. Y entonces, ¿por qué meditamos, estudiamos y reflexionamos y observamos y hay tantas congregaciones? Porque Satanás anda botando la mente de los ingenuos. Siga, Rosa. En Efesios. Sí, donde vamos en Efesios. Salvador de la iglesia. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, ¿De qué manera? como la iglesia se somete a Cristo. Y si ustedes leen detalladamente, en todas partes aparece la iglesia. La iglesia, nunca aparece las. Dirigida al cuerpo de Cristo, sí. Dirigida al cuerpo de Cristo. Que la esposa, y ese es el rol de la esposa, debe someterse en todo, que es lo que cuesta en esposa, someterse en todo al marido. Y ahorita vamos a ver qué es lo que le cuesta al marido con la esposa. Pero la esposa debe someterse en todo a su marido, ¿cómo qué? Como la iglesia se somete a Cristo. Siga. Maridos, Marido. amen
Esto es lo que nos cuesta a veces a nosotros, ¿verdad? Maridos, amen a sus esposas. amen a sus esposas. Entonces, podrá decir uno, pero ahí dice esposas. Entonces podemos tener varias. No, no, no. Porque si dijese marido, ame a sus esposas, tendría razón. Pero ¿cómo dice? Maridos. Maridos. Se refiere a varios A maridos. varios maridos. Deben tener varias esposas. Claro que sí. Ahí sí. Esposa ¿Verdad? de cada uno. Por supuesto, ahí sí estás claro, está claro. Marido, amen a sus esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A cuántas iglesias? A una. Como Cristo amó a su iglesia, ¿y qué? Y se entregó a sí mismo por ella. Así mismo por ella. Eso nos cuesta a nosotros los maridos, amar a la esposa y entregarnos a ella. Muchos comprenden que deben amar a la esposa y entregarse, a la moza y entregarse a la moza y por eso lo hacen, pero no, así no, eso es Satanás. Maravillosa comparación. Entonces que alguien me diga y me explique, no está hablando del matrimonio, no es lo que quiere el Señor del matrimonio, santificar el matrimonio, porque ahorita lo viene a decir. Bueno, ya escucharon que Él santifica la iglesia, pero ahorita lo va a decir de qué manera, cómo, para ejemplo de Cristo y su iglesia, el marido sea con su esposa. Atención. Y después de bañarla en el agua y la palabra Y la palabra, con la palabra de Dios, ¿para qué? para Para purificarla, purificarla la hizo santa. y santificarla. Eso quiere Cristo con su iglesia y eso ha de ser con su iglesia. Igualmente ha de ser con su esposa. A mí me gusta mucho este texto y es por medio del cual nosotros llevamos mucha enseñanza a las parejas. Claro, primero para que sepan que hay que tener una sola esposa. Y por supuesto, la mujer debe tener un solo esposo. ¿Ejemplo de quién? Pone San Pablo el ejemplo maravilloso de Cristo con su iglesia. Se le respeta a aquellos que andan inventando iglesias, pero con su iglesia, la de Cristo, en la cual ustedes y nosotros debemos permanecer para dar fruto, ahí es, y darle la gloria a Dios, por supuesto. Siga. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculable. ¿Se da cuenta? Su iglesia santa, inmaculada. Así tenemos que hacer nosotros los esposos con las esposas. Siga. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Ajá. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Siga. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, Ajá. lo alimenta y lo cuida. Y va finalizando. Atención, atención. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros ¿Qué hace Cristo por la iglesia? ¿Me lo recuerda, Rosita? Y eso es justamente lo que ¿Pero Cristo qué hace Cristo atrás? ¿Qué hace Cristo por su iglesia? ¿Qué hace? Lo alimenta, La alimenta lo cuida. y la cuida. Eso hace Cristo por su iglesia. La alimenta con la palabra, con el pan vivo bajado del cielo y la cuida de los lobos. Y así mismo, dale Rosa. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. ¿Se da cuenta? Miembro, no somos la iglesia, somos miembros de su cuerpo. Siga. La Escritura dice, ¿Qué dice? por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Matrimonio. para unirse con su esposa y los dos formarán un solo ser. Uno solo formará, o sea que ya no pueden dar la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro, formarán uno solo. Allá el hombre que tiene muchos cuerpos, o la mujer que tiene muchos cuerpos. Es este un misterio muy grande, ¿Y con qué lo hace referencia San Pablo? pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Versículo 5 de San Juan para ir terminando. Versículos 5, San Juan 15, 5, para ir terminando. Amados hermanos, si ustedes pueden haber oído de que Cristo tiene su propia iglesia y que lo saben, yo sé que lo saben, y no quieren permanecer en ella para alcanzar la santidad, para estar unida a Cristo, para dar fruto en abundancia, pues no podemos hacer más nada. Pero sepa que a Él, como dice Efesios, se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. No podemos decir que soy católico, que pertenezco a la iglesia de Cristo y no voy a la iglesia. No voy a la celebración de la Santa Eucaristía. No puede, o sea, no se puede concebir eso.
Se comparte y se escucha, pero no se, o sea, no hay cómo dirigirlo, digerir. ¿Por qué? Porque si somos cristianos, creemos en Cristo, creemos que tiene una sola iglesia, debo ir a su iglesia, congregarme a su iglesia. Pero si no lo hago, pues soy de aquellos católicos que no han escuchado la palabra de Dios. San Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho ¿Se fruto. da cuenta? ¿Se da cuenta? El que permanece En mí en mí. y yo en él, Ajá. ese da mucho fruto. Dale. Pero sin mí, Pero sin mí no pueden hacer nada. no pueden hacer nada. Siga. Al que no permanece en mí El que lo tiran. no está dentro de su cuerpo, dentro de su iglesia, no permanece en él. Y ahorita le vamos a mostrar qué se da en esa iglesia de Cristo para permanecer. Se seca, Se seca. como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Se queman. Se queman. Yo no tengo por qué explicar qué le voy a explicar ahí si está clarito como el agua y dulce como la miel. Se secan y por eso hay muchos católicos que se han secado, por eso hay que muchos que son ateos y están secos, por eso es que hay muchos protestantes que están apartados del cuerpo de Cristo y están secos, no han permanecido. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, Dos condiciones. Ya hemos escuchado que para permanecer en Cristo tenemos que ser bautizados para integrar a la iglesia de Cristo. Ahora, permanecer en Cristo. Dentro de esa iglesia, la única, que lleva más de 2000 años y que a través de la orden del Señor Jesucristo hagan esto en memoria mía, vamos a permanecer en ella. Escúchenlo, Juan 6:56, amados hermanos. Juan 6:56. el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso es permanecer en Cristo. ¿Y dónde? En su iglesia. En su iglesia. Y por supuesto, en su divina palabra, que es la que nos da la vida. Al permanecer en Él, por medio de su iglesia, del bautismo y de la Santa Eucaristía, y permanecemos en su palabra, la promesa de Jesucristo es que no falla. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. A través. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Lo creyéramos, ¿no? Pero ha de ser de una fe tan grande como está reflejada en Mateo 8:5. Para eso, para permanecer en Cristo, que a través de su iglesia, bautismo, de Santa Comunión, y en su palabra, y pedir lo que yo quiera y se me va a conceder, tenemos que tener una fe como este hombre. Mateo 8:5. Mateo 8:5. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un capitán de la guardia Y suplicándole: ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Siga. Señor, mi muchacho está en cama, Tenía una petición grande, siga. totalmente paralizado y sufre terriblemente. ¿No tenemos nosotros como esas peticiones? Lo sé que sí. ¿Cuántos hay en el mundo necesitados de Dios? Pero no quieren ir a la iglesia, no quieren permanecer en Cristo, no quieren recibir el bautismo, no quieren recibir el sacramento de la comunión, no quieren recibir la confesión. Pero sí quiere que Jesús les sane, ¿verdad? Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. Yo iré a curarle, claro, yo iré porque me lo está pidiendo. Y era un romano. El capitán contestó: ¿Qué contestó? Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Esta es la fe, escúchenme. Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Maravilloso, otra vez. Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Qué pasó al versículo 13? Luego Jesús dijo al capitán: vete a casa, hágase todo como has creído. Por tu fe. Permanece en mí. Oye, ¿será verdad?
porque está escrito, yo lo creo. Permanezco en su iglesia, recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, permanezco en su palabra y voy a pedir por una necesidad grande que tengo. Esto lo hizo el romano. Vete, Vete a casa, hágase todo como has que creído. se te cumpla como has creído. La promesa de Jesucristo es, ustedes permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran, pidan, un cheque en blanco, pidan lo que quieran y lo van a conseguir. Pero debes permanecer en Cristo, debes buscar de Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a creer? ¿Y qué pasó? Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. ¿No era eso lo que él quería? Claro, pero por solo la palabra de Jesús, porque la palabra de Jesús permaneció en él y dijo, así sucederá. Y así sucedió. ¿Cuándo vamos a creer nosotros eso? ¿Cuándo vamos a creer que nosotros pertenecemos a una sola iglesia? Donde Cristo es la cabeza, donde Él va a traer la salvación, donde se le da la gloria a Dios. ¿Cuándo lo vamos a comprender? Y que en esa iglesia donde está llena de pecadores, vamos a conseguir lo que nosotros queremos pidiéndole con fe y obedeciendo su santa y divina palabra. ¿Cuándo lo vamos a comprender? Pues tenemos una tarea grande. Y por eso le pedimos a Dios todos los días, para que esa semilla que nos permite regar a diario, Él la haga germinar y dar frutos en abundancia de santidad, para gloria de su santo nombre. De ahí sale el versículo 8. Escucha. Ahí mismo donde estaba. No, Juan 15. 15:8. Estaba en Mateo. Ahí termina y con eso nos vamos. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Para darle la gloria a Dios. Por eso le pedimos, los encomendamos a todos ustedes todos los días, para que vaya creciendo en ustedes la fe, se aparten de esas doctrinas falsas, esas iglesias falsas, que sepan que hay un solo cuerpo y en ese cuerpo pertenecemos todos, vamos a Él por medio del bautismo. Si no hemos sido bautizados, pues claro que no. Tenemos que integrarnos en el bautismo. Amados hermanos, solo le pedimos y les animamos a que no desmayen, no desmayen, no desmayen en esa búsqueda de la santidad. ¿Nos vamos, Rosita? Sí, quiero aprovechar este momento para pedirle a nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es la vid, que no nos podemos separar de Él y permanecer en Él, como hoy lo está diciendo su palabra. Pedir por todos aquellos enfermos que en este momento están pidiendo oraciones por ellos y que están sufriendo en cualquier sitio, en cualquier lugar, hospitales, en casa, en donde quiera que se encuentren. Sanación por cada uno de ellos y que sufren. Señor, te lo ponemos en tus santas manos. Tú que eres grande, bueno, bondadoso, misericordioso, pedimos piedad, compasión de aquellos que sufren. Solo tú tienes poder de sanación. Te lo encomendamos, te lo ponemos en tus santas manos y que se haga, Señor, siempre tu santa voluntad. Pero queremos pedir, como tú lo has dicho hoy en su palabra, pidan lo que quieran y lo conseguirán. En su santo nombre, Señor, te lo pedimos. Aprovechamos la oportunidad para enviarle un saludo al hermanito Fernando en México. Sé que está viendo esta enseñanza y el cual pues pide que le mande un saludito a la escuelita de Biblia de San Miguel Canoa y San Isidro de México. Claro que sí. El saludo y la animación a todos los integrantes de la escuela, de la escuelita de Biblia. Oh, qué maravilloso. La escuelita de Biblia de San Miguel Canoa y San Isidro de México. A todos ustedes, mis queridos niños, mis queridos jóvenes, mis queridos adultos que se están preparando, estudiando las Sagradas Escrituras, que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, que el Señor les siga dando sabiduría para enamorarse de su divina palabra y expanderla por todo el mundo. Saludamos a Guillermo García Juárez, a Onelsi Coromoto, a Lady Leslie Diana Molina en Boyacá, Colombia, a todos mis hermanos colombianos, a Silvana Elena Leopardi en Argentina, a Orlando Torres Castro, a María Trejo, Carmen Gil y a toda la familia Jacksonville. ¿Cómo es? A ver, a toda la familia Jacksonville.
me disculpa si no, a Delicia Morales, a la hermanita Rosita Sánchez, que Dios le acompañe, que Dios le bendiga, que Dios le siga dando mucha vida y salud para que siga llevando también la palabra de Dios a esos jóvenes que están entregada para que también conozcan de Dios. Y a su hija Claudia Fernández, que Dios le pague por tanto. A María Mendoza, María Mendoza por un lado, y a otra María Isaura Ponce, a todas las Marías, a Elena Gauda, de Tucumán, Argentina, a Hermosa Guerra, a María Guadalupe de Chihuahua, México, Ciudad de Juárez, a Carmen Mercedes Hernández, a Marcos Solís en Perú, a Rosa Olmedo, Perú, para allá va el Padre Luis. Norma González en Uruguay, a Saúl Delgadillo y a Magdalena, María Magdalena en Saltillo, México, a toda su familia. Que Dios les acompañe, les bendiga y les conceda a ustedes lo que su buen corazón desea. En nuestra patria Venezuela, Táchira, San Cristóbal, a Nancy Jaramillo, a Alicia Luna González, a Jesús Espinosa, que también pues pide oración por un trasplante de riñón, que Dios pues le ayude a hermanito, a Ángela Franco, a Dalba Llovio en Bolivia. ¿Cuándo vendrá el Padre a Bolivia? No tengo información para darle. Dios Todopoderoso, derrame su bendición sobre ustedes y sobre nosotros y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.